buenos días a mis alumnos de cuarto año básico A y B. El día de hoy les traigo un colorido video donde vamos a comenzar nuestra segunda unidad del año. En esta unidad vamos a hablar de las civilizaciones y los pueblos mesoamericanos. Quiero disculparme antes que nada si es que no pude participar en una clase online, que sería por medio de Zoom, de Jitsi u otro medio de videoconferencia, ya que mi internet es muy malo. Entonces preferí hacerlo de esta manera porque así yo subo el video y no tengo problemas con que se esté quedando pegado y me vea mal o no me escuche. Entonces, quiero que traigan sus lápices, su cuaderno, para que puedan empezar a anotar, y el hecho de que sea una clase grabada no significa que vaya a ser aburrida, porque con mucho cariño les preparé muchos dibujos para ir mostrándole distintas cositas. Así que comencemos la clase, la cual está titulada La civilización maya. El objetivo de esta clase es conocer las principales características de la civilización maya. Ahí para que le pongan pausa y lo puedan anotar. Esto quiere decir que al final de la clase ustedes deberían saber todas las características que hacen que los mayas sean una civilización y que sean muy importantes para nosotros. Pero antes de comenzar a ver a fondo qué son los mayas, quiero que sepamos por qué es importante aprender de este tema. ¿Por qué será importante? Bueno, este tema es muy importante ya que nosotros somos parte del continente americano. Vivimos aquí, en el continente de América. Por ende, al ser los mayas una de las primeras civilizaciones que habitó en este continente, es muy importante que sepamos de su historia, porque significa que nosotros de alguna manera somos descendientes de esta cultura, la cultura de los mayas, de los aztecas y de los incas y de otros pueblos que habitan en el continente americano. Y también, por otro lado, es muy importante ya que nuestro continente, América, en su momento fue considerado el Edén. Cuando ustedes vean la materia del descubrimiento de América, van a ver que cuando llegaron por primera vez los europeos a nuestro continente, ellos pensaron que estaban en el paraíso, pues encontraron un montón de animales, un montón de vegetales que nunca habían visto antes en su vida. Animales que para ellos eran como estar en otro mundo. Criaturas extrañas, exóticas, bellísimas. Nosotros aún somos ese Edén y debemos conocer tanto nuestras culturas como a nuestra naturaleza para poder apreciar mucho mejor el lugar donde vivimos. Además, vamos a ver que las primeras civilizaciones americanas están muy relacionadas con la naturaleza, con todos los seres vivos, y son prácticamente uno con la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver esta clase. La primera pregunta que surge ante esto es: ¿qué son los mayas? Los mayas son una civilización politeísta ubicada en Mesoamérica. Ellos están ubicados en Mesoamérica. Hace más de 4000 años que viven en este lugar y fueron una civilización politeísta que se caracterizó por ser una sociedad altamente desarrollada que generó grandes avances para el mundo en el que vivimos. Ante esta definición, que se las voy a anotar a continuación, surgen dos grandes preguntas. Primero, ¿qué es Mesoamérica? Y segundo, ¿qué significa la palabra civilización? Yo les dije que los mayas son una civilización politeísta que vivió en Mesoamérica. Vamos a explicar cada uno de estos. Mesoamérica
¿Qué será? Mesoamérica, voy a indicar a este lugar, es un territorio que está ubicado en el centro del continente americano, por eso es Mesoamérica, en el medio de América, que sería gran parte de lo que compone el Caribe, Centroamérica y el sur de México. Los mayas se ubicaron en lo que ahora actualmente es Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador. Estos países que están ubicados, la mayoría de ellos, en Centroamérica. Este lugar, este espacio geográfico que queda, como les dije, en la parte central del continente americano, se le llama Mesoamérica. En este lugar coexistieron varias civilizaciones, como por ejemplo la maya, que es la que estamos viendo, los aztecas, olmecas, entre otros. Y ahora, ¿qué es una civilización? Una civilización es una sociedad humana compleja. Que tiene un conjunto de ideas, creencias, conocimientos y cultura mucho más avanzada que otras sociedades que vivieron en ese momento, en ese tiempo. Esta sociedad humana compleja genera aportes para la evolución de la humanidad. Ahí me quedo súper saltado. Pero para la evolución de la humanidad. Ahí le puse pausa y lo noté mucho mejor. Entonces, una civilización es una sociedad humana compleja que tiene un conjunto de ideas, conocimientos, creencias, culturas mucho más avanzadas que otras sociedades que vivieron en ese tiempo y contribuyen a la evolución de la humanidad. Es decir, que estas sociedades se volvieron tan inteligentes, tan avanzadas, con tanto conocimiento, con tantas ideas, con una complejidad social, política y económica, que hicieron un aporte para que la humanidad avanzara, para que la humanidad evolucionara. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo era ese lugar? ¿Cómo era el lugar de Mesoamérica donde vivían los mayas? El lugar donde vivían los mayas tenía 3 zonas con distinto tipo de clima o distinto tipo de relieve. Tenía al norte un clima seco, con un relieve plano y vegetación matorral. Por otro lado, en el centro del lugar donde se ubicaban los mayas, tenía un clima tropical con gran presencia de selvas. Cuando yo les hablé la otra vez de clima tropical o clima tropical lluvioso, estamos hablando de un lugar donde está en latitudes cercanas al Ecuador, donde hace mucho calor y llueve mucho. Hay abundante lluvia, por ende abundante vegetación. Y el sur se caracterizaba por tener alta presencia de bosques y un clima un poquito más frío. Entonces, Mesoamérica podemos decir que tiene 3 tipos de paisajes. Al norte tenemos el clima seco, al norte. En el centro tenemos las selvas, en el centro, y en el sur tenemos bosques, zona boscosa. Aquí tengo norte. Ahí quedó un poco horrible porque estoy haciendo con esta mano las letras.
Ahí pónganle pausa para que puedan anotar cómo era el lugar en Mesoamérica, cómo era el lugar donde vivían los mayas. ¿Cómo estaban organizados los mayas? Ellos se organizaban en las llamadas ciudades-estado. Esto quiere decir que son pequeñas ciudades a lo largo de toda Mesoamérica que tienen su propio gobierno. Por eso se llaman ciudades-estado, porque cada una de las ciudades que se encontraban en el territorio maya eran con distinto gobierno, con a lo mejor creencias parecidas, idioma parecido, pero cada una tenía su propio líder, tenía su propio gobierno, eran su propio estado. Uno tiende a creer que los mayas eran una sola gran civilización, pero en realidad no tenían un solo líder, sino que se organizaban en estas ciudades-estado que usualmente eran enemigas entre sí y que en algún punto de su historia se organizaron, hicieron una especie de alianza, o más que nada una liga. Y al hacer esta alianza se unieron y formaron las piezas de rompecabezas para hacer la civilización maya. Pero fue una alianza solamente de palabra que fue llamada la Alianza de Mayapán. Ahí todas estas ciudades-estado se organizaron y hicieron este sistema de alianzas, de intercambio económico, de intercambio social y compartieron por ese momento. Pero cada ciudad-estado era independiente y se valía por sí sola. Y todas tenían su propio gobernante, un gobernante por ciudad, un gobernante por derecho divino, un gobernante que era considerado descendiente de los dioses, a veces casi un dios. Ahora les voy a hablar acerca de este gobernante que era el llamado Xalak-Winnik. Les voy a explicar a continuación. Los mayas eran lo que se conoce como una organización social piramidal. Esto quiere decir no que vivían en una pirámide, sino que tienen la presencia de un líder que se encuentra arriba y todos los que están debajo de él en la pirámide, pero no es una pirámide literal, sino estamos hablando que tenemos un líder que gobierna por sobre todos los demás de la población. En este caso, el líder supremo de cada ciudad-estado era el Xalak-Winnik, que es una especie de rey o una especie de monarca, una especie de gobernante, lo que llamaríamos un rey. Él era considerado descendiente de los dioses, incluso muchas veces un dios mismo, y era el encargado de dirigir a toda la ciudad-estado. Como yo les dije que era una sociedad piramidal, significa que el que está arriba manda al que está abajo y el que está abajo manda al que está más abajo. ¿Quién estaba por debajo del control del Xalak-Winnik? ¿A quién mandaba el Xalak-Winnik? Él mandaba al otro grupo social que se llamaba los nobles. A ver, lo voy a escribir aquí. Los nobles. Los nobles estaban compuestos por los sacerdotes, por los guerreros, por la familia real, o sea, la familia del Xalak-Winnik, primos, tíos, hermanos, todas aquellas personas de la realeza, e incluso grandes comerciantes. Entonces, sacerdotes, guerreros, familia real y grandes comerciantes componían este grupo que se llamaba los nobles. Aquí en este caso dibujé a un sacerdote. Esta es la vestimenta que usaban ellos, bastante colorida, y él tiene un cuenco o un pocillo, una fuente en las manos, donde sale una especie de humo que representa a los dioses. Entonces, el Xalak-Winnik es el líder supremo y debajo de él vienen los nobles, que podría ser un sacerdote. Debajo de los nobles, los que tienen menos poder que los nobles serían los artesanos,
y campesinos. Eso una N por si acaso es que hago la N de esas dos maneras. A ver, voy a cambiar para que no se vayan a confundir. Esto es una M. Así, ahí está la cosita. Ahí tenemos los artesanos y campesinos. Aquí tengo un campesino que dibujé. Y al final de esta pirámide, los que tienen menos poder son los esclavos. Esta sociedad tenía esclavos, es decir, personas que estaban obligadas a realizar un trabajo forzado y que no recibían ninguna forma de pago y no tenían ningún derecho. Esos son los esclavos, los más tristes de esta sociedad piramidal. Por eso es una sociedad piramidal, porque vemos como el que tiene arriba tiene más poder y más atribuciones que los que están abajo. Y mientras más abajo estés en la pirámide, menos derechos tienes y menos feliz eres. Sus ciudades, las ciudades donde vivían los mayas, es decir, las ciudades-estado, cada una de estas estaba organizada territorialmente de una forma también piramidal. O sea, que se dividían según sus clases sociales. Teníamos en un lado donde vivía el Halachwinich, otro lugar bien alejado de él donde vivían los campesinos, y en el centro siempre vivían los nobles. Estas ciudades eran grandes centros urbanos, para que lo noten. Grandes centros urbanos. Esto quiere decir que eran grandes ciudades, no eran una aldea, no eran un pueblito, era un lugar donde concentraba gran cantidad de población. Además, en estos lugares se encontraban todos los edificios más importantes. Por ejemplo, se encontraban los templos, que son las grandes pirámides. Las pirámides, a diferencia de las pirámides de Egipto, no son tumbas. Las pirámides de Egipto son tumbas. Las pirámides mayas y las pirámides aztecas son templos en honor a los dioses. Ahí los sacerdotes hacen sus ceremonias en conjunto con el Halachwinich en favor a los dioses. Los nobles o la gente de la realeza vive en lugares que son palacios, que se encuentran cerca de los grandes templos. Viven en sus palacios, que no tienen forma de pirámide, tristemente. Eso, quédenselo claro, las pirámides mayas no son donde viven. Ellos no viven en las pirámides. Las pirámides son templos. Ellos viven en palacios. Estamos hablando de grandes casas. En el centro de una ciudad maya está la Plaza Mayor, donde se hacen todas las ceremonias, y se encuentran los grandes templos. Y en los lugares alejados se encuentra el campesinado y tienen ahí ellos sus casitas que no son igual a las casitas que tienen los nobles. En el libro de historia, quien lo tenga, sale un poco mejor la organización de las ciudades. Voy a buscarlo. En el libro que tienen ustedes de historia, en la página 130 y la 131, tenemos un ejemplo de cómo eran las ciudades mayas. Aquí tenemos los grandes templos donde se hacen las ceremonias religiosas. En estos lugares cerca de los templos, en el centro de la ciudad, tenemos los palacios. ¿Ven que no son igual un palacio a un templo? No son pirámides. Sí tienen escalones, pero estos son más planos, más bajos que los templos, porque la idea del templo es que esté más arriba, porque así está más cerca de los dioses. En el centro de la ciudad encontramos una plaza, la plaza mayor o la plaza central, la plaza ceremonial, donde aquí se hacen las grandes fiestas, los grandes ritos para los dioses. Y a lo lejos de la ciudad, se encuentran las casas. Ahí se alcanza a ver muy lejos las casitas del campesinado y de los artesanos. En la página siguiente
hay una imagen también de la ciudad, pero mientras están realizando las ceremonias. O sea, en la otra imagen vemos sin personas y aquí vemos cómo sería una ciudad con toda la gente que debió vivir en esos lugares. Vemos cómo la plaza, en el centro de la ciudad, está siendo ocupada por los comerciantes. Aquí, los comerciantes que están vendiendo sus productos, como la pirámide está siendo ocupada por los sacerdotes que están haciendo sus ceremonias, como ahí va camino a la ceremonia el Halat Winich con sus máximos representantes de la nobleza. Y aquí tenemos otro acercamiento, ahí está el Halat Winich. Ese no era, porque el Halat Winich está caracterizado por ser el que tiene más plumas. Así que este es. Esos que van acá son solamente representantes de la nobleza. Pero aquí está el líder supremo. Y detrás va su esposa y sus hijos. Y aquí vemos toda esta ceremonia que se realiza en la plaza central. Y lejos del centro de la ciudad tenemos el campo, donde están los trabajadores agrícolas. Y allá se encuentran sus casas. Ustedes pueden ver mejor esto que está en la página 133. Y así pueden ir anotando mejor lo que sale en el texto. Ahora, ¿cómo era la economía de los mayas? La economía de esta civilización se basaba principalmente en la agricultura y en el comercio a raíz de la agricultura. Ellos se dedicaban a cosechar productos tales como la papa, ahí cogí unas papitas, la papa, los frijoles, el maíz, que nosotros lo conocemos como el choclo, la calabaza, el aguacate, que nosotros le decimos la palta, lo más rico que hay en el mundo, la fruta llamada guayaba, el maravilloso cacao. Con el cacao se hace el chocolate, pero así es la planta y luego esto se procesa y se transforma en el exquisito y precioso chocolate. Y también los chiles. No estamos hablando del país, sino que estamos hablando de estos picantes que se le echa para sazonar la comida. A los mayas, como eran los máximos productores de maíz y hacían muchos alimentos con el maíz. Lo preparaban como tortillas, lo preparaban como pozole, lo preparaban como sopa, lo preparaban como empanadas, preparaban pan a partir del maíz. Todo lo hacían con el maíz, se le llamaba